invitado al programa al doctor Gonzalo Mora, que es director de Itramed. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero sí que me gustaría conocer qué es Itramed, cuéntanos un poco y en qué os especializáis. Bueno, Itramed es el Instituto de Traumatología y Medicina Regenerativa Avanzada y básicamente estamos especializados en la aplicación de la medicina regenerativa, que es el empleo de células, factores de crecimiento y demás terapias de este tipo, orientadas a todas las lesiones del sistema musculoesquelético, huesos, tendones, músculos, ligamentos, este tipo de estructuras. O sea, que el abanico de lesiones es amplio. Sí, aunque hay dos grupos fundamentalmente, es decir, aquellas personas que por la edad se van deteriorando las articulaciones, fundamentalmente la artrosis, o aquel grupo de personas que fundamentalmente por actividades de la vida diaria o actividades deportivas, pues tienen lesiones en tendones, en ligamentos, fundamentalmente con las actividades deportivas, pues el fútbol, baloncesto, pero no solo con el deporte, sino también con el uso diario, básicamente. Quiero conocer un poco más que eso de la medicina regenerativa. O sea, tradicionalmente en medicina cuando algo se estropea o tenemos una lesión, los abordajes han sido siempre o coser, digamos, o sustituir, es decir, coser una estructura que estaba rota o incluso sustituirlo con una prótesis. Mediante la medicina regenerativa lo que hacemos es activar la capacidad que tiene el cuerpo de cicatrizar y de regenerar, de una manera desde fuera, es decir, nosotros nos encargamos de activar esos sistemas que ya están presentes en el organismo, pero que con el paso de los años se van estropeando. Un recién nacido tiene una herida y cicatriza prácticamente muy rápido, sin embargo una persona de 80 años esa capacidad la ha ido perdiendo durante los años, pero podemos, no obstante, estimularla. Y de eso se trata la medicina regenerativa, de estimular la capacidad natural de regeneración de los tejidos. ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas en esta disciplina de la medicina? Básicamente hay dos técnicas, aquellas en las que usamos factores de crecimiento, digamos, y los factores de crecimiento no son otra cosa que proteínas que tenemos en nuestra propia sangre, que lo que hacen es estimular todos esos procesos de regeneración. Eso sería una parte, las proteínas, los factores de crecimiento, que generalmente los obtenemos de las plaquetas de la sangre, y la otra opción que tenemos es el utilizar las células madre. Las células madre son células que también están presentes en todos los tejidos del organismo, aunque es más fácil obtenerlas fundamentalmente de la médula ósea y de la grasa, y la capacidad que tienen es como si fueran el director de una orquesta, que son capaces de dirigir y convertir pues, el trabajo de múltiples células en algo que realmente suene bien, pues, en el caso de una sinfonía o una pieza musical. Todas esas piezas necesitan estar coordinadas y ese sería el trabajo que va a realizar las células madre. Además, son capaces de formar tejido específico allí donde las colocamos, si es en cartílago, si es en hueso, si es en músculo. Podemos entrar, si le parece, un poco más en cada una de esas dos técnicas. Decía usted que los factores de crecimiento son proteínas que nosotros tenemos, pero que de alguna manera hay que estimularlos, ¿no? ¿O de qué manera se trabaja con esta técnica? Básicamente, en el caso de los factores de crecimiento, obtenemos la sangre como una analítica normal, con un volumen un poquito mayor, se procesa y concentramos aquellas proteínas presentes en el plasma, que es la parte líquida de la sangre, y en las plaquetas. Es decir, en condiciones normales tenemos esas proteínas, pero lo que obtenemos es una mayor concentración. Por tanto, con menos volumen vamos a poder inyectarla ese plasma rico en plaquetas y esos factores de crecimiento en aquellas lesiones que queremos tratar. En el caso de las células madre ya es un procedimiento más complejo. Hay que sacar médula ósea o hay que sacar grasa o bien del abdomen o de la parte posterior de la espalda, con un procesado que también supone un proceso de laboratorio más costoso y de más tiempo, y a partir de ahí obtenemos las células que son capaces de estimular y de actuar, como hemos dicho antes, como los directores de una orquesta. Y con relativa frecuencia utilizamos las dos cosas, es decir, células madre y factores de crecimiento. Es como si fueran, como si un agricultor plantase un terreno, pero no solo tiene que echar las semillas, sino además tiene que abonar, tiene que regar, tiene que estimular y activar todo el sistema. He leído que estas técnicas son muy buenas, por ejemplo, para la artrosis, ¿no? Hay mucha gente que padece dolores de artrosis. Tradicionalmente, puede ayudar, ¿no? Exacto, tradicionalmente teníamos, o seguimos teniendo, la opción de, cuando hay una artrosis, que es el desgaste natural
de las articulaciones, aunque también puede ser secundario a otros muchos problemas, teníamos, bueno, utilizar antiinflamatorios, utilizar algunas sustancias que tienen poco efecto en cuanto a que no modifican el avance del deterioro de la articulación, o si no, saltar ya a utilizar una prótesis. Pero ahí había un hueco muy grande entre el paciente que sigue con dolor y no responde a los tratamientos habituales frente al paciente que ya necesita una prótesis. Ahí esa zona a día de hoy está, o podemos cubrirla, mediante esas técnicas, porque utilizamos la capacidad que tiene el paciente. Como hemos dicho antes, con el paso del tiempo va disminuyendo esa capacidad, pero somos a la vez capaces de estimular y de conseguir que esa capacidad vuelva un poco a ser capaz, no siempre de curar, pero sí la mayor parte de las veces de aliviar y de disminuir la sintomatología. Yo a veces a los pacientes se lo explico como si tuviéramos un volcán dentro de una articulación, sería, digamos, la artrosis, pero ese volcán puede estar activo o inactivo, puede estar apagado o en erupción constante. Entonces lo que intentamos es que ese volcán esté el máximo tiempo apagado y que nos dé pues, el menor número de problemas, básicamente. Oye, lo de las células madre, doctor, eso parece la panacea. Bueno, claro, inicialmente cuando se descubrieron, hace ya años, se pensó que podía ser la panacea. Hoy en día sabemos que no es la panacea, lo que ocurre es que cada vez se tiene más evidencia y más resultados de que su uso realmente resulta muy eficaz, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones de esterilidad, en fin, se cumplan unos protocolos, hecho de manera regulada, hecho siempre con una misma sistemática, no es cuestión de, bueno, no son como magia que echamos dentro de una articulación, dependiendo del tipo de lesión, dependiendo de la cantidad de deterioro que tengamos, puede que necesitemos usarlas solo dentro de la articulación, o dentro del hueso, o dentro de otras estructuras como los meniscos, o sea que digamos que se trataría de una medicina a la carta. Cada paciente, a pesar de que 3 o 4 pacientes estuvieran usando la misma terapia, en cada paciente el tratamiento va a ser distinto, porque su lesión, a pesar de ser en todos los casos artrosis, va a ser más agresiva en una zona que en otra. Entonces, muchas veces hay pacientes que dicen, no, pues a mí me pusieron de esta manera, a mí me pusieron de esta otra, lo cual es importante, no es, digamos, pan para todos. Al final se trata de tener unas herramientas que podemos utilizar a día de hoy, que la ciencia y la tecnología nos permite utilizarlas, cada vez las conocemos mejor, pero también saber adaptarlas a cada paciente en concreto y sobre todo saber cuándo pueden ser útiles y cuándo pueden no ser útiles. En ocasiones yo a pacientes les digo, mire, quizás su articulación ya está demasiado gastada y la única opción que le queda entonces es una prótesis, pero en la medida de lo posible intentar agotar las posibilidades previas. Es muy complicado extraer esas células madre. Usted decía que había 2 técnicas, a veces que le van a quitar las células da un poco de impresión. No es nada complicado, de hecho yo antes de, bueno, empecé a estudiarlas con experimentación en animales en el año 2007, en el 2009 ya desarrollé y diseñé un ensayo clínico, lo cual pues, supone un montón de papeleos y de normativas para que sea todo muy estricto. Y yo he sido voluntario para la extracción de esas células. Yo quería saber realmente qué molestia suponía para el paciente. Por eso a día de hoy realmente el procedimiento lo hacemos con un poco de sedación, que no es otra cosa que un poco de medicación, de manera que pues pasa a ser una experiencia en la cual el paciente no tiene dolor. Pero dura realmente poco la extracción propia del tejido. Podemos hacerlo generalmente de la médula ósea, que no es la columna, como a veces de manera preocupada piensan los pacientes. La médula ósea básicamente la sacamos del hueso de la pelvis y sobre todo de la parte de atrás. Pues yo ya me estoy imaginando ahí como una punción lumbar. No, claro, exacto, no es una punción lumbar, y es mucho menos agresivo en ese sentido, de esta zona de la pelvis, que tenemos una zona de hueso muy gruesa y fácil de sacar. Tiene una técnica específica, es decir, no se trata de aspirar hasta que a uno le chupemos la sangre, sino que tiene una sistemática, como todo hay que saber hacerlo y hay que estar entrenado. Y la otra opción también sencilla es
con procedimientos parecidos a lo que hacen los cirujanos plásticos cuando hacen una liposucción, no sacando grandes volúmenes de sangre, de grasa en este caso. Porque yo podía ser hasta donante. Claro, pero en este caso la extracción de grasa que hacemos no supone una liposucción para el paciente, es decir, el paciente no va a disminuir de peso ni a disminuir de talla. Al final, con esas dos muestras, tanto o bien de médula ósea o bien de grasa, luego hay que hacer un procesado en laboratorio, en condiciones estériles, con una serie de sistemática, que a veces tarda entre 1 y 2 horas, es decir, es un proceso largo, para poder obtener, a partir de un volumen relativamente grande, como pueden ser 60 mililitros, un volumen mucho más concentrado, pero pequeño, que pueden ser entre 2 y 5 mililitros ya, de las células que nos interesan, porque no todas las células que hemos obtenido, no todas nos interesan para el tratamiento que queremos aplicar. Me imagino, doctor, que cuando uno habla de medicina regenerativa, cuando se habla de células madre, cuando se habla de todas estas técnicas tan innovadoras, es importante saber dónde se lo hace uno, ¿no? Porque si no nos pueden tomar un poco el pelo. Claro, por una parte yo creo que ahora está de moda, pero realmente es algo que lleva muchos años estudiándose. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, lo ideal es que la persona o el equipo con el que uno se someta a esos tratamientos tenga experiencia previa y pueda y resultados contrastados, porque bueno, si uno va a un cursillo un fin de semana y aprende a hacerlo, eso no le da, yo creo, en cualquier área de la medicina, no te da la capacidad o la autoridad o la experiencia para poder hacerlo al día siguiente, ¿no? Eso se convierte en algo arriesgado. Por tanto, lo que merece la pena es hacerlo en un centro, primero que tengan experiencia y segundo que cumpla con la normativa legal exigida y con todas las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. ¿Cómo es el proceso? Cuando llega un paciente a Intramed, a su centro, imagino que tiene una reunión previa con él para saber su dolencia, ¿no? Hasta que se llega a definir la técnica que se va a utilizar. Perfecto. Inicialmente vemos al paciente, como cuando uno visita a cualquier otro compañero médico, se establece un diagnóstico de cuál es el problema, habitualmente se acompaña de imágenes, fundamentalmente imágenes de radiología y en ocasiones de resonancia magnética, para ver la afectación de las distintas estructuras. Una vez establecido el diagnóstico, vemos las opciones de tratamiento. Me gusta explicarlo a los pacientes como una escalera en la que vamos subiendo de lo menos agresivo y menos, digamos, más sencillo para el paciente a lo más complejo, teniendo en cuenta que en este caso, por ejemplo, la artrosis, lo más complejo, no por la técnica, sino por lo agresivo, sería una prótesis. Entonces, vamos viendo qué escalones ha subido o ha utilizado ya el paciente y cuáles le han funcionado, porque en ocasiones puede ser suficiente quedarse en un escalón previo porque está teniendo un buen resultado siempre y cuando no tengamos unos efectos secundarios, por ejemplo, por tomar antiinflamatorios durante meses, que nos puede dar problemas en el riñón, nos puede dar problemas en el hígado, etc. Pero si el tratamiento que está teniendo es adecuado, posiblemente en ese caso el paciente no vendría a visitarnos, pero si fuera adecuado se mantiene ese tratamiento. Y es ir subiendo en el escalón hasta llegar a ese tipo de terapias cuando previamente los anteriores han fracasado o son insuficientes. Y la única alternativa que nos quedaría es una prótesis. Es importante tener en cuenta que las prótesis no son la panacea tampoco. Es decir, hay hasta un 20% de pacientes que después de colocar una prótesis, a pesar de estar bien puesta la prótesis y que técnicamente se haya hecho todo bien, siguen teniendo dolor, o bien por la cirugía, o bien porque bueno, pues hay un componente inflamatorio que somos incapaces de controlar. Entonces, un buen resultado con terapias celulares ronda entre un 75 y un 80% de resultados. No obtenemos tampoco un 100% de resultados, pero por contra la agresividad y el daño que se le hace al paciente es infinitamente menor. Y por otra parte, todo lo que estamos utilizando es del propio paciente, es decir, no son células que utilizamos. Existe alguna técnica, se está empezando a utilizar, células de donantes, pero en este momento lo más utilizado son células del propio paciente, por tanto no hay ninguna contraindicación, salvo algunas de tipo hematológico y por problemas de la sangre, pero no hay a priori ninguna contraindicación porque no aportamos nada al paciente que no tuviera ya, lo que hacemos es procesarlo y concentrarlo.
Pues doctor Gonzalo Mora, ha sido un placer tenerle esta noche aquí para conocer un poco más todos esos procesos innovadores y que desde luego a algunos de los espectadores le puede venir bien si tienen dudas acerca del tratamiento de algunas enfermedades, como nos contaba el doctor. Ya solamente me queda preguntarle dónde está Itramed, pues si alguno de estos espectadores se quiere acercar a conocer más acerca de estas técnicas. Pues, sí, muchas gracias. Estamos en la calle Escultor Daniel, número 3, justo enfrente de la gasolinera de Las Gaunas. Pues gracias por venir esta noche. Muchas gracias. Nosotros